Hola y bienvenido a la segunda lección del curso. En ella vamos a empezar a modelar todos los objetos que vamos a usar en el bucle, el cual crearemos más adelante en After Effects. Para empezar, vamos a modelar un árbol de Navidad. Usaremos únicamente formas básicas y las subdivisiones de superficie hasta tener el árbol de Navidad completo. Primero voy a enseñarte cómo funcionan las subdivisiones de superficie. Puede que tú ya lo sepas, pero por si acaso lo explicaré igualmente. El generador subdivisión de superficie crea de manera artificial más subdivisiones en un objeto para que se simule estar hecho de varias piezas. Cuando un objeto tiene una cantidad alta de subdivisiones de superficie, empieza a tener un aspecto redondo y suavizado. Pues con la subdivisión de superficie podrás simular esto mismo. Vamos a ver un ejemplo. Crea un cubo. Para hacerlo, haz clic en el icono con forma de cubo. Como alternativa, puedes ir a Crear, Objeto, Cubo. ¿Lo tienes ya? Como puedes comprobar, es un simple cubo en 3 dimensiones. Por supuesto, lo puedes estirar en cualquier eje. Todas sus caras son perfectamente rectas. No hay ninguna curvatura de ningún tipo. Ahora podemos probar a crear una subdivisión de superficie. Como ves, su icono tiene también forma de cubo, rodeado de algo que parecen vectores. Haz clic en ese botón, o bien haz clic derecho y elige subdivisión de superficie. Otra alternativa es ir a Crear, Generadores, Subdivisión de superficie. Ahora mismo no verás nada especial porque esto no es más que un generador. Eso quiere decir que no es un objeto en sí, sino un elemento que modifica a otro objeto. Vamos a probar a arrastrar el cubo hasta la subdivisión de superficie. Con esto, el cubo quedará emparentado a la subdivisión de superficie, lo que quiere decir que ésta actuará sobre el cubo. Como verás, el cubo se ha convertido de repente en una especie de esfera. No es una esfera perfecta, pero sí que ha cobrado una forma esférica. La subdivisión de superficie ha creado tantas subdivisiones en el cubo que éste se ha deformado. Es una función bastante importante porque se pueden hacer muchas cosas con ella. De hecho, esta sería la mejor forma de partir de una esfera. Aunque se puede crear una propia esfera desde el menú de objetos de Cinema 4D, no es tan útil como podría parecer en un principio. Esto de aquí, un cubo con una subdivisión de superficie, imagínatelo como si fuera una bola de arcilla o de plastilina con la que puedes moldear lo que quieras deformándola como mejor te parezca. Por ejemplo, a este cubo le podemos cambiar el tamaño en cualquiera de sus ejes. ¿Ves que se deforma? Si seleccionas la subdivisión de superficie y vas a la pestaña de objeto, podrás añadir más subdivisiones. Ahora mismo tiene un valor de 2. Si pruebas a aumentarlo, verás que la forma se suaviza aún más. Con un valor de 2 se nota que la esfera queda irregular, y con un valor de 1 parece más bien una piedra. Básicamente, cuantas más subdivisiones de superficie, más suavizada parecerá la forma. En realidad, no necesitas muchas subdivisiones de superficie. 6 es el máximo que me permite aquí, y esto dependerá de qué es lo que quieras conseguir. Para el caso de esta esfera, yo diría que 4 es más que suficiente.
Si seleccionas el cubo, puedes añadir más segmentos en cualquiera de los ejes. Al hacerlo, la forma cambiará. Se pueden hacer muchas cosas con esto. Por ejemplo, un cilindro. O un cubo redondeado. En fin, ya te puedes imaginar las posibilidades. Empecemos con el árbol de Navidad. Para ello, vamos a partir de un objeto llamado pirámide. Lo puedes encontrar aquí o puedes ir a crear objeto pirámide. Ya la tenemos. Ahora crea una subdivisión de superficie y emparéntale la pirámide. La forma se convertirá en esto por defecto. Selecciona la pirámide y en el atributo segmentos cambia el valor a 2. La pirámide volverá a cambiar de forma. Parece como una pirámide de plastilina, ¿verdad? Pues esto nos servirá. Sigamos jugando con la forma de la pirámide. Por ejemplo, yo voy a reducir el tamaño en el eje Y. Voy a probar con un valor aún menor. En cuanto a la subdivisión de superficie, puedes añadir una subdivisión más en el editor para que la forma se suavice así. Prueba ahora a aumentar el tamaño en el eje X de la pirámide. Selecciona la subdivisión de superficie y créale una copia pulsando Ctrl+C y Ctrl+V. Luego baja la copia un poco. Después ve a los atributos de tamaño de la pirámide y auméntale el tamaño en el eje X. Colócala más o menos por aquí. Crea otra copia más y bájala. Selecciona la pirámide y auméntale el tamaño en el eje X. Luego crea una última copia más. Bájala y auméntale el tamaño en el eje X. Ya tenemos la forma del árbol. Bastante básica, sin mucho detalle. Evidentemente, en Cinema 4D se pueden crear cosas mucho más avanzadas que esta, pero en nuestro caso vamos a optar por un árbol sencillo. Sube un pelín esto. Si lo necesitas, juega con la posición de los objetos. Pasemos a crear el tronco del árbol. Para ello, partiremos de un cubo. Ahora modifiquemos el tamaño del cubo. Así. Crea otra subdivisión de superficie y emparéntale el cubo. Selecciona el cubo y añádele un segmento más en el eje Y. O mejor, dos más. Añádele también dos segmentos más en el eje X. Y uno más en el eje Z.
Por último, vamos a crear el suelo o la nieve sobre la que estará el árbol. Para ello, partiremos de nuevo de un cubo. Haz que tenga una anchura más o menos parecida a la de la parte inferior de la copa del árbol. Crea una subdivisión de superficie y emparéntale el cubo. Creo que le voy a aumentar un poco el tamaño. Más o menos así. Una vez tengas esto, procederemos a cambiar la forma de este objeto que tenemos debajo del árbol, pero eso será en la siguiente lección. Por ahora tenemos más que suficiente. Habrás visto que el proceso ha sido sencillo, ¿verdad? Pues pasa a la siguiente lección, en la que además veremos cómo crear los adornos.